La noche transcurría en un silencio inusual, casi agobiante. En el exterior, el viento acariciaba suavemente los árboles, generando un susurro que inundaba la noche. Opté por dirigirme al granero una vez más, en busca de tranquilidad en medio de la monotonía de mi día a día. Mi marido se encontraba ausente, en uno de esos largos desplazamientos laborales, y el hogar parecía una cárcel deshabitada. Mientras recorría el patio con una linterna en la mano, algo captó mi interés. La puerta del almacén estaba ligeramente abierta. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Siempre me cercioraba de cerrar correctamente esa puerta. No solo por protección, sino también para evitar que el viento la azotara con fuerza y alterara a los caballos. Sin embargo, en esta ocasión, daba la impresión de que alguien había ingresado. Antes de entrar, me detuve un instante, sujetando firmemente el mango de la linterna como si fuera un objeto de defensa. Y luego empujé la puerta. Un aroma a heno y suelo mojado invadió mis pulmones, provocándome una sensación extraña de tranquilidad y cercanía. No obstante, algo no encajaba. Las herraduras de uno de los caballos yacían desordenadas en el suelo, dispersas como si alguien las hubiera revuelto. Un suave ruido resonó en la distancia del granero, provocando que mi corazón se acelerara. «Hola. ¿Hay alguien presente?» Noté que mi tono de voz reflejaba más dudas de las que pretendía transmitir. No se recibió ninguna contestación. Me dirigí hacia el final del lugar, iluminando con la linterna los rincones y las zonas oscuras, hasta que finalmente lo divisé. El corcel que pertenecía a nuestra familia. Un imponente animal de pelaje marrón al que mi esposo había bautizado como Rocío. Mostraba signos de intranquilidad dentro de su cuadra. Daba golpes en el suelo con las extremidades delanteras y balanceaba la cabeza de un lado a otro. Le dije al joven con calma mientras me acercaba a él en voz baja. Emitió un fuerte resoplido, como si quisiera alertarme de algo. Mientras intentaba tranquilizarlo, desvié la mirada hacia otro objeto. En ese lugar, al lado de su granero, se encontraba un elemento que le resultaba desconocido. Un trozo diminuto de tela azul, tan impecable que no parecía ser parte de lo habitual en el establo. Lo tomé y lo examiné a la luz de la linterna. No me pertenecía. Y estaba convencida de que no era de mi esposo. Intentaba entender por qué estaba allí cuando de repente, unos pasos en la distancia interrumpieron mis reflexiones. Me dirigí velozmente hacia la puerta del granero, sin encontrar a nadie en el lugar. La atmósfera se hizo densa. Dudaba si era producto de mi mente o si verdaderamente alguien me había acompañado. Volví junto a Rocío, quien continuaba nerviosa, como si intuyera algo que me resultaba invisible. En ese instante, tenía la cabeza repleta de interrogantes. ¿Quién fue el responsable de dejar la puerta sin cerrar? ¿Cuál era la razón de que esa pieza de tela estuviera en ese lugar? Debería inquietarme por esto. Sobre todo, al encender las luces del granero. El lugar se inundó de una agradable luz amarilla y cálida. A pesar de que todo parecía correcto, persistía la impresión de que algo no marchaba como debía. Opté por prolongar mi estancia, verificando que Rocío estuviera en calma antes de regresar al hogar. Mientras lo miraba, noté que su mirada estaba clavada en algo detrás de mí. Le pregunté qué ocurría mientras me giraba despacio. Él respondió, nada. El mutismo en el granero resultaba casi abrumador. Intenté calmarme, recordándome que mi agotamiento era la causa y que la sensación de estar sola estaba afectando mi estado mental. Al apagar la luz y cerrar la puerta, no pude resistir la tentación de echar un último vistazo hacia atrás, con la sensación de que algo o alguien me acechaba. Me dirigí hacia la vivienda con zancadas veloces, sujetando con fuerza el tejido azul entre mis dedos. Aquella noche, me fue imposible conciliar el sueño. Tenía la sensación de que lo sucedido en el granero era solo el inicio de algo de mayor envergadura. Al despertar al día siguiente, mi mente seguía completamente enfocada en el granero. La pieza de tela de color azul seguía sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde la había dejado al llegar.
Durante el desayuno. Lo observaba fijamente. Como si estuviera a punto de brindarme soluciones. La vivienda permanecía en completo silencio. Como de costumbre. Sin embargo, la ausencia de sonido comenzaba a perturbarme. La impresión de que alguien había estado presente persistía en mi mente. Como si hubieran invadido el lugar que solía ser mi santuario. Tomé la decisión de no quedarme inactivo. Una vez que acabé de tomar el café, me vestí deprisa y salí al jardín. La tierra se volvía resbaladiza debido a la humedad del rocío matutino, mientras que las hojas resplandecían bajo la tenue luz solar. Me dirigí hacia el granero con una sensación de aprensión en el estómago, percibiendo que cada paso me acercaba a algo que no estaba segura de querer descubrir. La entrada al granero permanecía sin abrir, tal como la había dejado la noche pasada. Al ingresar, tomé una profunda bocanada de aire. La situación era común, los caballos estaban en sus lugares habituales. A excepción de Rocío, quien se mostraba inquieta y se movía de un lado a otro dentro de su cuadra. Algo perturbaba su tranquilidad. Y esa sensación incómoda me afectó de inmediato. Al acercarme a él, le pregunté qué le sucedía, mientras acariciaba su cuello. Mis ojos continuaban escudriñando en busca de algo que no encajaba. Opté por inspeccionar todos los rincones del granero, desde las herramientas hasta el espacio destinado para almacenar las mantas y los arreos. Cada vez que giraba el pomo de una puerta o cambiaba la posición de algún objeto, mi corazón se aceleraba. Al fin, percibí algo que me obligó a detenerme de golpe. Tras una pila de paja, se observaban huellas en el suelo. Se percibía como si un objeto de gran peso hubiera sido desplazado hasta ese rincón. A pesar de que mi ritmo respiratorio aumentó, hice un esfuerzo por conservar la serenidad. Me incliné para examinar detenidamente. Las marcas se extendían hasta la pared, donde se distinguía un rinconcito vacío que nunca había captado su atención. Me acerqué aún más y, al alumbrarlo con la linterna, descubrí una caja de metal. Deteriorada por el paso del tiempo pero claramente asegurada con un cerrojo. Al tomarla, noté la pesadez del metal frío entre mis dedos. ¿Qué objeto es este y de qué manera ha llegado hasta aquí? Tuve una idea. Era imposible que fuera de mi esposo. Él empleaba el granero exclusivamente para almacenar las herramientas esenciales. Opté por llevarla a mi hogar. El cerrojo lucía desgastado y daba la impresión de ser vulnerable. Sin embargo, una corazonada me aconsejaba ser paciente. Coloqué la caja sobre la mesa al lado de la tela de color azul y me senté enfrente, intentando hallar soluciones en mis pensamientos. ¿Qué persona visitó el granero y por qué habría dejado algo allí? Esa tarde, tratando de enfocarme en las labores cotidianas, mi esposo me llamó por teléfono. Se percibía su voz fatigada, aunque distante. Me comunicó que la junta se había extendido y que no regresaría hasta dentro de algunos días. Experimenté una sensación de alivio al principio. No deseaba su presencia hasta que comprendiera la situación. ¿Cómo va todo por tu hogar? Me hizo una pregunta. Así es. Todo marcha bien, mentí mientras observaba la caja que parecía estarme mirando fijamente desde la mesa. Tras haber colgado, regresé al establo para hacer una última inspección. En esta ocasión, me enfoqué en observar lo que había alrededor del edificio. En ese momento, presencié algo que me dejó sin aliento. Al lado del seto, apenas se podía distinguir entre las hojas, se encontraba una marca en el lodo. La temperatura era baja. Demasiado baja para haber permanecido allí por mucho tiempo. Incliné mi cuerpo para examinarla detenidamente. Se notaba con claridad que la marca en el suelo era de una bota amplia y pesada, la cual no era de ninguno de los dos. Ni de mi esposo ni mía. La frescura matutina me rodeó y experimenté cómo mi vientre se encogía. Esa misma noche, alguien había estado presente en este lugar. Una persona experta en desplazarse sin ser detectada. Al regresar al granero, cerré la puerta con mayor intensidad de lo acostumbrado antes de dirigirme de nuevo a la casa. Dentro de mi cabeza, un sinfín de preguntas daban vueltas constantemente. ¿Sería conveniente contactar a las autoridades?
¿Cuál sería la explicación que les proporcionaría? ¿Podrías proporcionarme información sobre un trozo de tela y un recipiente asegurado con un candado? Es posible que no fuera lo bastante para que consideraran mi inquietud con seriedad. Aquella noche. Traté de conciliar el sueño. Pero el viento golpeando las ventanas y los ruidos de la antigua casa no me lo permitieron. Cada vez que sus ojos se cerraban. La imagen de la marca en el fango. El fragmento de tela y la caja sobre la mesa aparecían ante él. Había algo sucediendo que escapaba de mi dominio y no tenía idea de cómo frenarlo. Al levantarme de la cama después de rendirme, noté que la casa se encontraba sumida en la oscuridad total. Encendí la luz del salón y me senté frente al cofre una vez más. En esta ocasión, agarré un martillo del almacén y opté por abrirla. Con gran facilidad. El candado se abrió y la tapa se levantó con un sonido que me hizo temblar. Al ingresar, descubrí algo inesperado. Un antiguo bloc de notas con hojas de color amarillo y un diminuto paquete envuelto en papel café. Un cúmulo de incógnitas invadió mi pensamiento. ¿Cuál era el significado de esos elementos? ¿De quién eran? Y, ante esta nueva pieza del rompecabezas, ¿cuál sería la siguiente acción a tomar? Con precaución. Abrí la libreta como si en cualquier instante pudiera desmoronarse entre mis dedos. Las hojas lucían un tono amarillento, con los márgenes desgastados. Y la tinta de las letras daba la impresión de desvanecerse con el transcurrir de los años. Al principio, me di cuenta de que no se trataba solo de un diario común, sino más bien de un tipo de documento de seguimiento. Fechas detalladas con exactitud, acompañadas de resúmenes concisos. Unas presentaban una legibilidad escasa, mientras que otras daban la impresión de haber sido redactadas con prisa. Hace más de una década tuvo lugar la fecha inicial. La llegada fue todo un éxito. Un sitio apacible y apartado. Afirmaba. Recorrí velozmente las hojas, en busca de algo coherente. La mayoría de las notas eran enigmáticas y carecían de información adicional. A medida que seguía adelante, las palabras empezaban a hacer eco en mi interior. Se hacía referencia a una finca campestre, equinos y un granero. El almacén de mis cosechas. La atmósfera dentro de la habitación comenzó a sentirse más cargada. Observé el envoltorio de color café que rodeaba el paquete, sin haberlo abierto todavía. Pero opté por concluir con el cuaderno antes. Llegué hasta el final del libro, donde encontré las fechas más actualizadas. Una de ellas capturó mi interés, data de 3 meses atrás y el mensaje expresaba: preparativos en curso. Propósito: garantizar el material. Decidí cerrar de golpe el cuaderno, como si intentara frenar la avalancha de ideas que invadían mi mente. Sentí como mi ritmo respiratorio se incrementaba. En mi hogar ocurría algo que mi esposo parecía desconocer por completo. Dirigí mi mirada hacia la ventana, observando el granero donde Rocío se encontraba descansando. A pesar de la tranquilidad actual, me resultaba imposible no prestar atención a la impresión de que alguien me había estado mirando, vigilando cada paso que daba. Tomé el paquete sin dudarlo. El papel de color café se encontraba sujeto con una cuerda sencilla que se podía desatar con facilidad. Con cautela, abrí lentamente el objeto, aguantando el aliento, hasta que pude observar su contenido. Algunas imágenes en tonos de gris, ya antiguas, junto con un diminuto llavero plateado. Las imágenes eran de tiempos pasados, sin embargo. Identifiqué el sitio de forma instantánea. El granero que poseo. En una de las imágenes, se podía ver un caballo distinto a Rocío, pero que parecía haber estado en la misma posición exacta que la que ocupa en este momento. En las imágenes restantes se podían apreciar utensilios. Unas cajas parecidas a la hallada y, por último, una fotografía difusa de un individuo aparentemente redactando algo. Lo que más me confundió fue la llave. Siendo de reducido tamaño, resultaba insuficiente para pertenecer al granero, no obstante. Tenía la relevancia necesaria para ser resguardada junto al resto de las pertenencias. Mientras jugueteaba con ella, empecé a cuestionarme si aquella caja que había descubierto era la única. En la noche,
Me resultó inevitable experimentar la sensación de estar siendo observada. Cada sonidito, cada ruido en la casa, me hacía voltear la cabeza hacia la puerta o la ventana. Intenté persuadirme de que mi actitud era excesivamente desconfiada, que todo podía ser racionalizado. Sin embargo, la información proporcionada por el cuaderno y las fotografías era contradictoria. Al día siguiente, tomé la decisión de tomar medidas. Necesitaba adquirir más conocimiento. Y la única manera era confrontar el sitio que se había transformado en el epicentro de todas mis angustias. La casa de los cultivos. Rápidamente me puse la ropa y salí al jardín, llevando la llave en el bolsillo y el cuaderno debajo del brazo. Al despuntar el día, el sol empezaba a aparecer tímidamente, tiñendo el firmamento con matices rosados y anaranjados. Al encontrarme, Rocío me dio la bienvenida con un delicado relincho, como si presentía que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Antes de empezar, deslicé la mano suavemente por su cuello en busca de tranquilidad. Tras un instante, me encaminé hacia la esquina donde había hallado la caja. En esta ocasión, me incliné y empecé a manipular el heno con ambas manos, explorando en busca de alguna pista que revelara la posible existencia de más objetos. Poco después, mis dedos encontraron algo rígido. Otra pieza de metal. Con el pulso acelerado, levanté el objeto del suelo. Se trataba de una diminuta entrada, apenas perceptible debido a la suciedad que se había acumulado sobre ella. Con las manos temblorosas, procedí a limpiarla y noté que la cerradura encajaba a la perfección con la llave que había descubierto. Entre el temor y la intriga, mi mente se encontraba en conflicto. Si lo que se encontrara al otro lado de esa puerta fuera algo incontrolable, ¿cuál sería su reacción? Sin posibilidad de retroceder. La situación era irreversible. Introduje la llave en la cerradura y la giré. Con un suave clic, se interrumpió el silencio y la puerta se abrió lentamente hacia arriba, mostrando un pequeño espacio secreto. Al ingresar, descubrí algo inesperado. Añade más imágenes a color y un cuaderno más compacto, pero en condiciones superiores al anterior. Las imágenes eran más nuevas todavía, y lo que reflejaban me impactó profundamente. En cada una de esas situaciones, era yo quien estaba presente. Mientras me dirijo al granero, esparciendo el rocío e incluso asomándome por la ventana de mi hogar, experimenté cómo el miedo empezaba a dominarme. ¿Quién fue el responsable de capturar estas imágenes? ¿Cuál es la razón de ello? No era posible permanecer allí por un periodo adicional. Después de cerrar la puerta secreta, metí las fotografías y el bloque en mi bolsillo y me dirigí rápidamente hacia la casa. Cada nueva etapa se tornaba más difícil que la anterior, como si hubiera una fuerza invisible tratando de impedir mi avance. Después de cerrar la puerta, me senté en el suelo con la espalda apoyada en la madera, intentando recuperar el aliento. Era consciente de que en ese momento la situación no se limitaba únicamente a un enigma. Se trataba de un asunto personal. Había alguien que me vigilaba, observando detenidamente todo lo que hacía, y desconocía su identidad y sus motivos. Observé el diminuto cuaderno que sostenía y supe que allí hallaría las respuestas que buscaba. Sin embargo, en esta ocasión dudaba de su deseo de conocerlas. Tenía en mis manos el cuaderno de menor tamaño, más moderno que el anterior. Presentaba una tapa de color negro y un broche elástico que daba la impresión de resguardar su contenido de posibles intrusos. Mientras desplegaba el libro, sentía como mi corazón palpitaba con intensidad, como si cada hoja pudiera acercarme a una realidad a la que no me sentía lista para confrontar. En las primeras hojas se encontraban numerosas anotaciones redactadas con una caligrafía perfecta, casi automatizada. Al principio, las observaciones cotidianas parecían sencillas, pero con el tiempo adquirieron un matiz diferente. Últimamente, las fechas se sucedían una tras otra, seguidas de breves y perturbadoras narraciones. A las 8:30, la dama se dirige al granero. A las 9:15, se relaciona con el corcel. A las 4:50, regresa al hogar con una conducta cotidiana.
Se trataba de minuciosos apuntes de las actividades que realizaba a diario. Cada acción realizada en las semanas anteriores quedaba registrada en ese lugar. Como si alguien hubiese estado observando detenidamente cada una de mis actividades. Cada vez que avanzaba en la lectura, el ambiente de la habitación se tornaba más pesado. Recorrí velozmente las hojas hasta alcanzar el desenlace. En el registro más reciente, que data de tan solo 2 días atrás. Las expresiones eran distintas. Se ha finalizado la primera etapa. Preparada para avanzar al siguiente nivel. Un estremecimiento recorrió todo mi ser. ¿Primera etapa? ¿Cuál era el sentido de eso? ¿Cuál sería el paso siguiente en el proceso? Decidí cerrar bruscamente el cuaderno y dejarlo encima de la mesa. Como si de algún modo pudiera impedir que las palabras que acababa de leer continuaran atormentándome. Opté por no afrontar esta situación en solitario. Agarré mi celular y llamé a mi esposo. Pero la llamada sonaba una y otra vez sin que nadie contestara. Hice un nuevo intento. Pero no obtuve resultados. Empecé a sentirme invadido por la frustración. ¿En qué lugar se encontraba cuando más lo requería? Coloqué el celular encima de la mesa y me puse de pie, moviéndome de un extremo a otro de la habitación. Tenía la necesidad de reflexionar y trazar estrategias para mis siguientes movimientos. Era consciente de que no podía pasar por alto la situación. Sin embargo, tampoco podía actuar de manera apresurada. Decidí revisar nuevamente el cuaderno, con la esperanza de descubrir algún detalle que previamente hubiera ignorado. En el reverso del libro se encontraba una diminuta inscripción. Apenas visible. Lugar del norte para guardar caballos. Las palabras le recordaban un camino desconocido. Una guía hacia un destino que no lograba identificar. La parte norte del establo. Empecé a pensar con rapidez en ese momento. Se rumoreaba sobre un antiguo establo en las tierras cercanas que había sido dejado de lado durante mucho tiempo. Se trataba de un sitio mencionado por los habitantes locales con desinterés. Como si formara parte de una historia olvidada. Aunque no contaba con evidencia sólida que vinculara las palabras con ese sitio. Mi instinto me instaba a realizar una investigación. Cogí una linterna, una chaqueta y el cuaderno. Cuando salí de mi hogar, el sol empezaba a esconderse en el horizonte, dejando a Rocío observándome con sus penetrantes ojos color café desde la ventana del granero. Desconocía la duración de su ausencia. Sin embargo, percibía la necesidad de tomar medidas antes de que la noche cubriera por completo el terreno. El trayecto hacia el presunto establo resultó ser complicado. El progreso se veía obstaculizado por las altas plantas y los caminos poco frecuentados. Pero mi voluntad superaba cualquier desafío. Al fin, tras un largo tiempo, arribé a un espacio despejado donde se erguía una construcción en estado de deterioro. Las vigas del techo se encontraban deterioradas, mientras que las paredes inclinadas daban la impresión de estar a punto de derrumbarse. Encendí la luz portátil y me adentré con precaución. El aroma a madera antigua y humedad impregnaba el lugar, mientras que cada uno de mis pasos generaba un eco perturbador. Al ingresar, descubrí lo que parecía ser un área destinada para guardar cosas. En el suelo se encontraban herramientas oxidadas esparcidas, junto a cajas apiladas, unas abiertas y otras cerradas. En el centro de la habitación, me percaté de un escritorio empolvado, con documentos dispersos por encima. Me aproximé con calma, alumbrando los papeles. Se trataba de esquemas, cartografías del área y, lo más perturbador, imágenes de mi hogar y del almacén. Mientras tomaba una de las fotografías, mis manos empezaron a temblar. Me encontraba yo, de pie en el jardín, observando la lejanía. La fecha que estaba anotada en la esquina era la misma que la del día previo. ¿Quién fue el responsable de esto? ¿Cuál era su intención conmigo? Mientras repasaba la documentación, un ruido a mis espaldas me hizo quedarme inmóvil. Se escuchó un leve crujido, similar al sonido de alguien que hubiera pisado una tabla que estaba suelta. Apagué al instante la linterna y contuve el aliento, tratando de percibir algún sonido. A pesar de la ausencia de ruido, tenía la certeza de que la compañía estaba presente.
Tenía pocas alternativas disponibles. Tenía la opción de permanecer y afrontar lo que estuviera presente a mi lado, o escapar rápidamente antes de que fuera tarde. Me decidí por la segunda opción. Rápidamente coloqué un documento en mi chaqueta y me encaminé hacia la salida, procurando no generar ningún sonido. El regreso estuvo lleno de emociones encontradas. En ese momento, mi cabeza bullía con interrogantes. Sin embargo, la cuestión más apremiante era qué camino tomar a continuación. Al regresar a mi hogar, me aseguré de cerrar con llave todas las entradas y salidas, como si con eso pudiera resguardarme de cualquier peligro que me acechase. Aquella noche, no logré conciliar el sueño. Tomé asiento al lado de la ventana, observando el granero con atención, aguardando cualquier indicio de actividad. Sin embargo, la tranquilidad continuó sin ser perturbada. A pesar de ello, era consciente de que la tranquilidad no duraría mucho tiempo. Algo estaba tomando forma. Y yo era parte fundamental de eso. Guste o no. El amanecer se presentó de manera anticipada. Sin embargo, permanecía cerca de la ventana, observando detenidamente el granero. Al amanecer, las primeras claridades del día empezaron a desvanecer la oscuridad. Sin embargo, mis pensamientos continuaban enredados en las escenas de la noche pasada, el viejo establo, los documentos, las imágenes y el sonido que persistía en mi mente. Era imposible seguir haciéndome la vista gorda ante eso. Detrás de todo aquello, existía algo o alguien, y ansiaba obtener respuestas. Me levanté y me encaminé hacia el granero, como si la mera presencia en ese lugar pudiera revelarme alguna pista. Al encontrarme con Rocío, su característico relincho suave me dio la bienvenida. Aunque noté una alteración en su actitud. Se desplazaba de un lado a otro con inquietud, como si captara mi nerviosismo. Recorrí su cuello con la mano en busca de consuelo, a pesar de ser consciente de que allí no lo hallaría. Opté por inspeccionar minuciosamente el granero en una segunda ocasión. En cada esquina, con cada utensilio, en cada lugar que pudiese esconder algo inusual. Sin embargo, todo lucía en orden, al menos a simple vista. En ese momento me di cuenta de algo que no había observado previamente. Detrás de un montón de paja se encuentra oculta una diminuta caja de madera. Con delicadeza la tomé y la coloqué en una mesa que estaba cerca. La caja era modesta, asegurada con un diminuto broche que se dio fácilmente. Al ingresar, me topé con varias anotaciones manuscritas. Eran distintas a las que había hallado en el bloc de notas. No se trataba de documentos oficiales. Se trataba de misivas. La primera frase me dejó sin aliento. Si estás visualizando estas palabras, es señal de que el proyecto está operando correctamente. Mientras continuaba con la lectura, mi cabeza se inundó de interrogantes. En las cartas se mencionaba una tarea que implicaba permanecer en proximidad para supervisar y valorar. No se mencionaban nombres. Únicamente se hacían alusiones imprecisas a individuos y localidades. Sin embargo, una oración al concluir una de las cartas me impactó profundamente. La clave está en el caballo. El noble corcel. El nombre Rocío. Alejé mi cuerpo de la mesa, notando cómo mis piernas empezaban a temblar. ¿Podrías explicar el significado de eso? ¿Cuál sería su relevancia en este asunto? Justo cuando estaba a punto de continuar con mis tareas, percibí un ruido proveniente del exterior del establo. Se escuchaban los pasos, rápidos y seguros, acercándose con prisa. Después de apagar la iluminación del granero, me oculté detrás de una columna, sintiendo como mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Al abrirse la puerta, se escuchó un crujido y una silueta ingresó. Era imposible identificar su rostro, sin embargo, su actitud denotaba seguridad, como si la penumbra fuera su entorno natural. Con una voz profunda y serena, preguntó si había alguien presente. No contesté. Me contuve de respirar mientras miraba cómo la silueta se desplazaba por el granero, revisando cada rincón. Su presencia imponía respeto.
pero a la vez transmitía un enfoque meticuloso, como si tuviera total claridad sobre sus objetivos. Por último, la silueta se detuvo frente a la mesa donde había depositado la caja. Observé cómo tomaba una de las cartas y la revisaba velozmente. A pesar de que la sombra cubría parte de su cara, se podía ver una combinación de concentración y descontento en su expresión facial. En ese momento, como si hubiera percibido mi presencia, volteó su cabeza hacia mí de inmediato. Quedé helado, aguardando que la noche me brindara resguardo. Sin embargo, se puso en marcha hacia donde yo estaba, sus pasos sonando fuerte en el suelo de la granja. No me quedaba alternativa. Saliendo de donde me ocultaba, levanté las manos para demostrar que no planeaba confrontarlo. ¿Me podrías decir cuál es tu identidad y el motivo de tu presencia en este lugar? A pesar de mis temores internos, mi voz sonó más segura de lo previsto. A pocos pasos de donde yo estaba, el hombre se detuvo. Guardó silencio por un instante, limitándose a mirarme fijamente. Después, en voz baja pero firme, contestó: podría cuestionarte lo mismo. Guardamos silencio, observándonos el uno al otro. Por último, dirigió la vista hacia la caja que aún tenía agarrada. Con un tono de firmeza en su voz, expresó que eso no le correspondía. Contesté indicando que se encontraba en mi almacén, esforzándome por no permitir que el temor me controlara. Considero que tengo el derecho de estar al tanto de lo que sucede en este lugar. Exhaló un suspiro, como si estuviera indeciso entre revelarme la verdad o sencillamente irse. Al fin, se expresó: esto no es como parece. Mi intención no es lastimarte estando presente en este lugar. Estoy en la búsqueda de algo específico que quizás se encuentre en este lugar. Mis ojos se posaron de inmediato en Rocío, quien se percató de mi respuesta. Susurró el corcel, más como si hablara consigo mismo que conmigo. Era consciente de mi singularidad, pero no imaginaba que tu participación fuera tan profunda. Expresé mi desconocimiento del tema, a pesar de que mi voz mostraba cierta inseguridad. Contestó diciendo que en breve se enteraría. No puedo detallarte la situación en este momento. Solo requiero de tu confianza y que te mantengas al margen de esta situación. Además de eso, volví a decir, notando cómo la rabia empezaba a suplantar mi temor. Esta residencia es mi hogar. Mi mundo entero. No puedes llegar de repente exigiendo que me mantenga apartado. Me observó detenidamente por un extenso periodo, como si estuviera analizando lo que le decía. Al final, asintió levemente. Comentó que todo estaba en orden. Si estás verdaderamente interesado en obtener respuestas, estoy dispuesto a proporcionártelas. Pero en este lugar no. En este momento. Justo en ese momento. Sin pronunciar palabra alguna, se dio la vuelta y abandonó el granero, generando un rastro de incógnita sin resolver a su paso. Quedé sola, con el corazón aún palpitando con intensidad y la certeza de haber superado un punto de no retorno. Al amanecer, con el aire fresco y los primeros rayos de sol calentando tímidamente el ambiente, opté por buscar una distracción. En los últimos días, las noches habían sido sumamente agitadas, y mi cabeza no paraba de dar vueltas sobre las imágenes, los mensajes escritos y el enigmático individuo que había aparecido de repente en mi almacén. No podía permitir que el temor me inmovilizara. Buscaba actividad. Algo que me permitiera actuar con mis propias manos para recuperar cierto dominio sobre mi vida. Al dirigir mi mirada al jardín trasero, noté la antigua y deteriorada condición de la valla. Las mesas se encontraban inclinadas, algunas casi sueltas, y las puertas apenas se sostenían en su posición. Durante varios meses, esa tarea había quedado sin resolver. Sin embargo, en ese instante se presentaba la oportunidad ideal para enfrentarla. Tal vez, al arreglar la valla, podría experimentar una sensación de mayor seguridad. Ingresé al almacén y extraje ciertas herramientas, un martillo, clavos y múltiples tablones de madera que había almacenado. El aroma del aire era de tierra húmeda por el rocío,
mientras las aves entonaban su canto a lo lejos, interrumpiendo la quietud que me envolvía. Una vez preparado, me dirigí al jardín y empecé a realizar mis labores. La parte inicial resultó sencilla: retirar los viejos tablones y tomar las medidas del área para instalar los nuevos. Sin embargo, a medida que seguía adelante, me topé con un obstáculo que no esperaba. Se necesitaba instalar un poste de soporte nuevo en una esquina, además de reforzar una antigua base antes de proceder con el trabajo. Exploré entre mis herramientas hasta hallar un poste que había guardado hace tiempo, el cual resultó ser exactamente de la longitud requerida: 52 centímetros. Mientras me inclinaba al lado de la estructura, reflexionaba sobre lo innecesariamente difícil de la situación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de mi error. Traté de colocar el poste con delicadeza, golpeándolo suavemente con el martillo para que se ajustara en el agujero. Sin embargo, quedó bloqueado a medio camino. Hice un esfuerzo adicional para empujar con más intensidad, aprovechando toda la fuerza de mi cuerpo. Sin embargo, el poste se resistía a ceder. Tomé asiento en el suelo, apoyando las manos en las caderas, mientras observaba fijamente el poste, como si me retara a un desafío. En ese momento, divisé a Rocío, quien se encontraba paseando apaciblemente en el prado cercano. En mi mente surgió una idea descabellada, y sin dudarlo, me dirigí hacia él con una cuerda en la mano, mientras acariciaba su cuello. Le pedí: ¿me echas una mano, chico? Rocío emitió un relincho suave, como si hubiera comprendido la solicitud. Até un extremo de la soga al poste y el otro a su pezón. Me aseguré de ajustar los nudos con delicadeza, verificando que estuvieran seguros pero no excesivamente apretados. Después, manteniendo una mano en las riendas, lo dirigí suavemente hacia adelante, mientras empezaba a avanzar. Le murmuré: vamos despacio. Con delicadeza. Rocío empujó suavemente el poste, el cual previamente había sido obstinado ante mis esfuerzos. Se movió sin dificultad hasta ajustarse perfectamente en su posición. Contemplé el desenlace con sorpresa y tranquilidad. Le susurré: tienes toda la razón, amigo, dijo mientras acariciaba su melena. Eres el compañero ideal para esta tarea. Me alejé un poco para poder contemplar la valla. El proyecto estaba empezando a tomar estructura, y Rocío había logrado hacer que la tarea pareciera menos agobiante. Colocar las tablas siguientes resultó ser una tarea más sencilla, lo que hizo que el trabajo fluyera de manera casi terapéutica. Al colocar el último tablón, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La sensación de satisfacción era profunda al emplear mis propias manos en la creación de algo concreto, algo capaz de resguardar nuestra casa. No obstante, la alegría se vio perturbada por una sensación inquietante, como si alguien me estuviera mirando desde lejos. Volteé velozmente. Sin embargo, no divisé a ninguna persona. El extenso campo se extiende, mientras Rocío disfruta de un bocado de hierba en la esquina opuesta. Intenté despejar mi mente sacudiendo la cabeza para librarme de esos pensamientos. Quizá todo se reducía a ser producto de mi mente, resultado de las noches en vela y la constante reflexión sobre la situación. Después de recoger las herramientas, regresé a la vivienda. Mientras paseaba, me resultaba inevitable reflexionar sobre cómo la tarea tan sencilla de arreglar una valla podía brindarme una sensación de éxito en medio de la confusión. Sin embargo, era consciente de que no podía continuar haciendo caso omiso a las señales, las imágenes, las misivas, el individuo en el granero. Cada día que transcurría, percibía que me aproximaba cada vez más a una revelación que tenía el potencial de transformarlo todo, ya que todo parecía estar interrelacionado. En aquella noche, al observar el resultado final a través de la ventana, experimenté una sensación de calma adicional. Sin embargo, esa calma fue efímera. A pesar de haber reforzado la valla de mi terreno, era consciente de que había numerosas fisuras en mi existencia que requerían ser subsanadas. La jornada inició con la tranquilidad habitual de los días previos.
La rutina tenía un aspecto reconfortante, pero al mismo tiempo generaba inquietud. Tenía conocimiento de que detrás del silencio se ocultaba algo. Observé el granero mientras finalizaba mi desayuno desde la ventana. Mientras Rocío se encontraba pacíficamente en el campo. Su presencia sólida y calmada destacaba frente al remolino de ideas que ocupaba mi mente. Opté por emplear la mañana en labores sencillas. Mientras realizaba las tareas del hogar. Intentaba poner en orden mis pensamientos. Sin embargo, las imágenes de las cartas, las fotos y el bloc de notas seguían apareciendo una y otra vez. Era consciente de que se estaba jugando algo de gran importancia. Algo que todavía no alcanzaba a comprender del todo. Unos instantes después de las 12 del día. Un sonido en las afueras de la vivienda captó mi interés. Solté el paño que sujetaba y me acerqué a la ventana. Había una furgoneta aparcada en el sendero que conducía al almacén. No se trataba de un vehículo corriente. Se trataba del mismo vehículo que observé la noche pasada. Antiguo. Con la pintura desgastada y sin una matrícula claramente visible. Siento nuevamente esa sensación de tensión en mi vientre. Permanecí sin moverme durante unos instantes. Tratando de determinar cuál sería mi siguiente paso. Al fin. Respiré hondo y me dirigí hacia el patio. Desde ese lugar. Observé cómo el individuo que había ingresado al almacén previamente descendía del automóvil. Con la misma chaqueta de tono oscuro y una expresión seria. Le pregunté por qué estaba allí nuevamente. Intentando aparentar más confianza de la que realmente tenía. El individuo alzó sus manos suavemente. Como si pretendiera mostrar que no era un peligro. Expresó con firmeza. Pero serenidad, es imprescindible entablar una conversación. En el pasado dialogamos. Y no recibí ninguna respuesta. No pienses que voy a depositar mi confianza en ti. Su respuesta fue que no busca ganar tu confianza. Sino que está presente porque desconoces la verdadera situación. En esta ocasión. Su actitud había cambiado. La voz de esa persona transmitía una combinación de prisa y honestidad que sembró la incertidumbre en mí. Mientras se aproximaba. Lo miré detenidamente. Deteniéndose a poca distancia. No dispongo de tiempo para darte todas las explicaciones, prosiguió. Solo necesito que comprendas que estás en una situación de riesgo y que no puedes afrontar esto por tu cuenta. ¿Riesgo? ¿A qué te refieres? Observó el granero con detenimiento. Como si estuviera valorando algo imperceptible. Mira tu corcel, susurró. No es un ser común. Las palabras que dijo me sacaron una risa. Pero fue más por los nervios que por la diversión. ¿A qué te refieres? Es simplemente un equino. Un ser poderoso y bello. Sin embargo, eso es todo lo que es. Esa es tu opinión, respondió. Con una mirada penetrante. Pero posee algo que otros anhelan y están dispuestos a hacer lo que sea para obtenerlo. ¿Qué desearían obtener de un equino? El hombre dejó escapar un suspiro y se acarició el cabello. Mostrando claramente su frustración. No se trata del caballo en particular. Eso es lo que simboliza. El contenido interno. Mi tolerancia estaba llegando a su límite. No quiero más acertijos. Expresa tus pensamientos de manera directa si tienes algo que comunicar. De entre su chaqueta. El hombre extrajo un diminuto artefacto electrónico que se asemejaba a un grabador de sonido. Al presionar un botón. Una voz desconocida se hizo audible de inmediato. Se ha determinado el objetivo. La dama no tiene conocimiento alguno. Aunque tiene el control sobre la criatura. Continuaremos siguiendo el plan establecido. Después de que la grabación finalizó. Un incómodo silencio se instaló entre nosotros. Inquirí con preocupación sobre el significado de la situación. Sintiendo una opresión en la garganta. La respuesta fue clara y directa. Alguien nos estaba observando. Además, no era la única persona que había estado en ese lugar. Dirigí mi mirada hacia el granero. Como si aguardara descubrir a alguien oculto entre la penumbra. Sentía como el miedo se apoderaba de mi ser. Me preguntaba, ¿por qué precisamente yo? La razón por la que eligieron a Rocío fue su presencia en el sitio incorrecto en el momento inoportuno. Explicó mientras guardaba el aparato en su chaqueta.
Y es que alguien se equivocó al permitir que este caballo llegara a este lugar. Antes de formular más preguntas, el hombre retrocedió un paso, aparentando disposición para marcharse. Expresó: debes saber que mi tiempo es limitado. Si deseas obtener respuestas de verdad, es imprescindible que me sigas. Existen asuntos que no puedo mencionarte en este lugar. ¿Acompañarte? ¿Hacia dónde? Existe un sitio donde puedo enseñarte lo que está ocurriendo. Es necesario que tomes una decisión en este momento. No dispongo de tiempo para persuadirte. Mi cabeza era un desorden total. A pesar de mi conocimiento previo, decidí seguir a un individuo desconocido, ya que no podía permitirme quedarme sin respuestas. Observé a Rocío, quien continuaba alimentándose tranquilamente, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Al fin me decidí. De acuerdo. En caso de que esto sea una artimaña, lamentarás tu decisión. El caballero asintió con la cabeza. No se trata de un engaño. Esta es la única ocasión que tendrás para comprender la realidad. En silencio. Nos montamos en su vehículo. Mientras nos distanciábamos de mi hogar, mi corazón palpitaba con intensidad, dejando atrás el granero y a Rocío, sin conocer lo que me deparaba. Tenía claro que no podía rendirme en ese momento. Durante el trayecto en la furgoneta, se percibía una atmósfera de silencio cargado. El individuo, cuyo nombre aún ignoraba, mantenía la mirada en el sendero, mientras yo trataba de asimilar toda la información que había recibido. ¿De qué manera un caballo? Mi apreciado Rocío, ¿podría estar vinculado con algo tan complicado y riesgoso? Aquello se asemejaba a un sueño irreal del que era imposible salir. Al fin, arribamos a una estructura en descomposición en mitad de un terreno desolado. Los altos árboles rodeaban el lugar, creando una clara sensación de soledad. Descendí del automóvil con cuidado, siguiendo al individuo hacia lo que parecía ser la puerta principal. Señaló la estructura al tiempo que abría una puerta metálica oxidada, explicando que formaba parte de la operación inicial. Fue en este lugar donde todo tuvo su origen. Dentro del edificio reinaba la penumbra, repleto de cajas amontonadas y utensilios olvidados. Mientras nos desplazábamos, activó una luz suave que iluminó el centro de la habitación. En una mesa cubierta de polvo se encontraban varios papeles, imágenes y un objeto que semejaba ser un plano. Inició su explicación resaltando que tu caballo no es uno común. Se trata del fruto de un ensayo científico. ¿Podríamos realizar una prueba? ¿De qué índole es el experimento? Hace mucho tiempo, un equipo de científicos exploraba maneras de potenciar la resistencia y las habilidades de los animales de carga. Rocío es uno de los pocos ejemplares restantes de ese plan. Sin embargo, no solo la potencia es relevante. Trae consigo algo adicional. Algo que me resulta complicado de describir con claridad. Mientras sujetaba uno de los papeles, mis manos no dejaban de temblar. Se trataba de un informe de laboratorio lleno de cifras y vocabulario científico que resultaba difícil de comprender en su totalidad. La única certeza era que Rocío había formado parte de algo considerablemente más extenso de lo que había concebido. Inquirí sobre cuál sería el siguiente paso. Me indicó que era el momento de elegir. Volviéndose hacia mí. Es posible recogerlo. Si se presenta esa situación, no vacilarán en tomar todas las medidas requeridas para llevárselo. Permanece aquí y afronta todo lo que suceda. Tienes la opción de soltarlo. Al oír esas palabras, mi corazón se llenó de tristeza. No podía soportar la idea de alejarme de Rocío. Sin embargo, era consciente de que, en caso de estar en verdadero riesgo, no le quedaba alternativa. Recibí un sobre de parte del caballero. En el interior encontrarás las indicaciones para trasladarlo a un sitio protegido. La elección es tuya. Con las manos temblando, cogí el sobre y lo abrí. En un rincón alejado y solitario se encontraba un mapa con una indicación de un lugar distante, lejos de la civilización. Permanecí en ese lugar, observando el documento,
mientras las lágrimas empezaban a brotar en mis ojos. ¿Cuál es la razón de comunicarme toda esta información? ¿Cuál es la razón de brindarme tu ayuda? Con una expresión que combinaba tristeza y resolución. Me observó fijamente. Debido a que lo que se encuentra en juego es de mayor magnitud que una sola persona. Ya sea tú, yo o incluso Rocío. Antes de que tomes una determinación, es justo que conozcas la realidad. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me dirigí con Rocío hacia la ubicación señalada en el mapa. Durante el trayecto, reinaba el silencio. Y a medida que avanzábamos, una combinación de dolor y tranquilidad se apoderaba de mí. Al llegar, liberé al animal en un extenso y apacible prado, rodeado de suaves colinas cubiertas de vegetación. Permanecí contemplándolo mientras cabalgaba en dirección a la libertad, viendo cómo su silueta se desvanecía en el horizonte. En ese instante, me di cuenta de que había tomado la decisión adecuada. A pesar de sentir mi corazón destrozado, al volver a mi hogar, todo lucía de manera distinta. La falta de granos en el almacén era un constante recordatorio de lo que había extraviado, pero también de lo que había resguardado. Tenía plena conciencia de que mi existencia ya no sería igual. Sin embargo, experimentaba una satisfacción profunda al reconocer que había tomado la decisión adecuada. Mientras observaba el cielo lleno de estrellas desde el balcón, una sensación de tranquilidad singular se apoderó de mí esa noche. Rocío se encontraba protegida, al igual que yo. A pesar de no comprender completamente lo sucedido, tenía la certeza de haber concluido una etapa significativa en mi vida.